¿Qué tal? José Piñera vuelve a España para recibir el Premio Sociedad Civil de Civismo y para conceder esta entrevista especial aquí en Libertad Digital. Esta misma semana se publica este libro, Por una verdadera reforma a las pensiones, en el que Civismo recopila algunos de los artículos más interesantes del llamado padre de las pensiones de ahorro. Don José Piñera, bienvenido de vuelta a España. Muchas gracias, Diego. En esta segunda entrevista que vamos a mantener, nos interesa especialmente saber si usted ve posible traer este sistema a España, porque más de alguna vez usted ha bromeado, usted bromea en este librito, que a veces parece que nuestro eslogan en España es que no se puede hacer. Y su experiencia le invita a pensar lo contrario, porque en decenas de países donde también le han dicho que no se podía hacer, usted sí lo ha hecho, sí ha llevado el sistema chileno de pensiones. Bueno, así es, Diego. Yo tengo una visión optimista de la vida, de la gente, de los asuntos públicos. Yo creo que las buenas ideas, si son bien comunicadas, y eso es un aspecto que quiero resaltar, pueden hacerse, porque la gente es sensata, la gente entiende cuando se les explica en palabras sencillas, con transparencia, con honestidad. Desde que en Chile creamos este sistema hace ya 36 años, yo he dedicado mi vida a compartir esta experiencia por el mundo. Vive en aviones. Bueno, es una manera de decir, vivo en Chile, mi familia, mis afectos están en Chile, pero por supuesto viajo continuamente porque acepto conferencias por todo el mundo y me invitan a escuchar, no necesariamente a estar de acuerdo, a escuchar una experiencia que es nueva, que es interesante, que es importante. ¿Y qué ha sucedido en estos años? De que 30 países del mundo, usted sabe lo que es difícil de conseguir un país, 30 países han adoptado el modelo chileno en forma parcial o total, en forma imperfecta o perfecta, evidente, pero han introducido el elemento central que es un sistema de ahorro para la vejez. Yo recuerdo que Perú fue el primer país y por eso me honra recibir este premio que entiendo lo recibió mi amigo Mario Vargas Llosa, pero Perú lo implementó el año 1991, comenzó la discusión de idea y legislativa. Y Perú hoy día es un país que también está creciendo, es una esperanza para América Latina, con Pedro Pablo Kuczynski de presidente. Todos los gobiernos de Perú han sostenido el sistema de ahorro para la vejez, el sistema de capitalización. Después fuimos a Colombia. Yo recuerdo que yo trabajé con el presidente Gaviria, que fue el presidente que hizo la reforma, con el entonces senador Uribe, después presidente, con el actual presidente Santos. Yo incluso lo llamo el sistema de los tres presidentes, y ya existe en Colombia. Después México. México es un país donde hay 50 millones de trabajadores mexicanos que tienen una cuenta de ahorro para la vejez, que se han transformado de alguna manera en propietarios de capital, en pequeños capitalistas. Y eso ha cambiado, como usted sabe, todo el área del Pacífico. Estos cuatro países son cuatro países que están progresando y yo espero que se nos sume Ecuador, un país que también quiero mucho, para que todo el Pacífico tenga sistema de capitalización. Y ahora que está explotando el sistema estatista del Atlántico, ya explotó en Argentina con Kirchner y ahora hay esperanza con el presidente Macri. En Brasil el pueblo, en el fondo, ha retirado a la presidenta Dilma, y yo creo que en Venezuela la situación es catastrófica. Yo sueño con una América Latina de todos los países con sistema de capitalización, con trabajadores que son pequeños capitalistas, y un futuro en que por primera vez quizás en 500 años predomina en América Latina un sistema económico de libre mercado con solidaridad hacia los más necesitados. Dentro de este librito, que se presenta además coincidiendo con la entrega de ese premio Sociedad Civil, que ha recaído también personalidades nacionales como Carlos Herrera, Esperanza Aguirre, Albert Boadella, que entrega civismo, se publica esto, el presidente Clinton y el modelo chileno de pensiones. O sea que me está diciendo que Bill Clinton también estuvo considerando la reforma chilena. ¿Qué pasó además que no se hizo al final? Así fue, y ese artículo recién publicado lo explica con toda la claridad. El presidente Clinton es un hombre muy inteligente, muy atento a nuevas ideas, y él y su gabinete se interesaron en este tema, tanto así que me invitaron a hablar, uno de 5 personas, todos americanos, el resto, en lo que se llamó la cumbre de la Casa Blanca sobre seguridad social. Y Estados Unidos es un país tan abierto a nuevas ideas que está dispuesto, en ese caso, a escuchar una idea chilena. Y dicen sus asesores en ese artículo que Bill Clinton comenzó secretamente a planificar un cambio hacia un sistema de cuentas personales de ahorro como el chileno. Usted se imagina el impacto en la mayor economía del mundo que esto habría significado. Pero entonces vino la famosa crisis del impeachment de Mónica Lewinsky. Clinton fue acusado por el Congreso, necesitaba al ala más izquierdista de su partido para poder resistir eso, y la posibilidad de reforma falló. Pero
Eso siendo importante, por supuesto, no es la clave. La clave es que un presidente de Estados Unidos, en ese país que tiene tantos desarrollos extraordinarios, intuyó que el sistema antiguo de reparto, que está afectado por la demografía, a veces por el abuso, en fin, por muchas razones, tenía que pasar a una solución más moderna, más del siglo XXI, y estuvimos pronto a hacerlo. Y va a venir la oportunidad de nuevo, y va a venir la oportunidad en Europa, una vez que la crisis de las pensiones en Europa explote, como está explotando ya en Grecia, en Italia y en muchos países. Y lo mismo en Asia, a mí me toca mucho ir a China. Y en China se está introduciendo experimentalmente en ciertas provincias, en ciertas ciudades. Los chinos son cuidadosos, es un país que desde ya ahorra mucho y que está haciendo hoy día, obviamente, un fenómeno económico de disminución de la pobreza y de desarrollo, pero incluso en China hay interés por introducir elementos de ahorro individual para las pensiones. Por lo tanto, Diego, yo creo que esta es una idea cuyo tiempo ha llegado. Yo veo que en los próximos años países van a comenzar a introducirlo. Desde ya existe en Australia y funciona muy bien, un país desarrollado. Existe en muy pequeña medida en Suecia, en 10 países de Europa del Este. Por lo tanto, las cosas se pueden hacer, pero son complejas, son difíciles, hay que explicarlas. Y yo espero que Civismo, que ya está teniendo una influencia importante de buenas ideas en España, adopte esta idea hacia el futuro, no para el próximo mes. Estas ideas hay que plantar la semilla, hay que regarlas con cariño, con esfuerzo, con persistencia. Y algún día la flor sale, nosotros no sabemos cuándo, eso depende de muchas variables. Mi deber es plantar esta semilla y que el tema esté en el debate, siempre con mucho respeto a las tradiciones de cada país, porque el sistema tiene que implementarse, por supuesto, de acorde a la situación de cada país distinto, pero con la idea universal de ahorro y responsabilidad. Vamos a hablar de España precisamente, y no solo España, sino incluso de toda Europa. En el librito que se publica, en este libro que publica Civismo, vienen recogidas declaraciones en las que usted hace 10, 15 años anticipaba que Europa iba camino a... Bueno, usted hablaba de hecho del sistema de pensiones como una bomba de relojería, como le llamamos en España, bomba de tiempo, ¿no? Como se le dice en Chile, apuntando a una crisis fiscal como la que efectivamente hemos terminado sufriendo en Europa. Cierto, tuvimos una crisis financiera, pero al final el meollo de la cuestión, el motivo por el que tantos países, Grecia, la propia España, Irlanda, Portugal y otros países, la propia Francia, han entrado en una situación muy difícil, tiene que ver con los problemas fiscales del sistema de pensiones y del estado del bienestar. Usted lo había anticipado hace 10, 15 años. ¿Cómo lo ve ahora, después de una larga crisis que en España y en Europa? Claro, no era tan difícil anticiparlo, Diego, porque una moneda común, que es una política monetaria común, no puede tener políticas fiscales absolutamente diferentes en cada país y especialmente políticas fiscales expansivas que llevan al déficit y a la deuda. Y el estado de bienestar, como está concebido en Europa, no simplemente como una manera de ayudar a los más necesitados, esa es una ayuda solidaria que todo país necesita, sino que el estado de bienestar ha superado estas expectativas y ha ofrecido cosas que no se pueden, jubilaciones muy prematuras, jubilaciones de 100% de los salarios, que ojalá fueran posibles, pero no hay milagros en esta vida. Entonces, hace 15 años yo visualicé que Europa estaba teniendo déficit fiscal en todos los países, casi, aumentando la deuda, y pese a que una moneda común no lo debería permitir o aceptar. Entonces, no era difícil ver que había una contradicción, ¿no? Lamentablemente, y más allá de los planes de austeridad o no austeridad, yo no entro en eso que es más el corto plazo. Yo veo a mediano plazo que si Europa no reforma sus sistemas de pensiones, especialmente, y de salud, pero el sistema de pensiones es el centro de este problema, no va a poder reducir su deuda pública y va a llegar el día en que los mercados de capitales internacionales no quieran seguir financiando deudas que crecen y crecen, como lo ha hecho de alguna manera con Grecia, que ha explotado. Grecia se ha salvado en parte porque Europa le ha pasado dinero. Pero ¿qué va a pasar cuando Italia, cuando Francia tenga un déficit que no se pueda solventar? Alemania, por mucho que es un país sólido, por muchas razones, desde ya la cultura de trabajo y de responsabilidad alemana, pero Alemania no puede seguir financiando a todo el mundo, aparte del resentimiento que genera países, porque hay aquí problemas de soberanía, de manejo macroeconómico que no se quiere entregar. Por lo tanto, yo sigo viendo que en España va a ser necesario en algún momento introducir elementos de capitalización. Ahora, eso no significa que se haga un cambio de un día al otro. Todos estos cambios se pueden hacer y deben hacerse con mucha prudencia, respetando los derechos adquiridos, con una transición que, siendo compleja, sea al mismo tiempo solventable por el país. Pero estoy convencido de que la solución de fondo
a la crisis que ya está viviendo el sistema de pensiones de España y de Europa, es ir hacia un sistema de capitalización, parcial o total. Eso se podrá, obviamente, y se debe discutir y financiar. Pero yo creo que el futuro está con esta idea y por eso me siguen invitando a dar conferencias en Europa, porque los sectores más visionarios quieren resolver este problema para que Europa de nuevo vuelva a crecer, que es la clave por lo demás del empleo. A mí me duele mucho estas tasas de desempleo de 15, 20% que tienen muchos países europeos y tasas de desempleo casi de 50% Entre los jóvenes. Entre los jóvenes. No hay una política social seria, no se puede hablar de una Europa social si se tiene 50% de desempleo, porque eso genera una desesperación creciente en la juventud, una frustración. Algunos incluso se han tenido que ir de España. Yo viajo por América Latina y me encuentro con españoles capaces, pero que al final hay una cierta tristeza en irse de su país, porque hay mucha cultura envuelta, hay mucha raíz envuelta. A mí me gustaría, obviamente, que los españoles fueran felices con trabajo en su propia España. Por terminar, en los últimos años hemos visto 14 cambios en las reglas de cálculo de las pensiones en España. En la práctica han sido 14 descensos del nivel de prestación que se le brinda después a los pensionados en España, a nuestros jubilados. También estamos viendo que una hucha, un fondo que se había creado para sostener las pensiones y que se decía que las garantizaba en el largo plazo, está camino de agotarse a lo largo del próximo año. Hablamos, por tanto, de que incluso con una intensa creación de empleo, como sí la ha habido en los últimos años en España, el sistema ya no da más de sí y a pesar de que se retrasa la edad de jubilación y que se modifican, como decía, esas reglas de cálculo, pues la sostenibilidad está más en duda que nunca. Usted comentaba que en Estados Unidos, en China, en Suecia, en Australia, le ha llegado la hora a esta idea de las pensiones de ahorro. Estamos también ante ese momento definitivo para España. Tenemos una crisis política importante, hemos sufrido una crisis económica importante. Ha llegado la hora de transformar a España mediante una reforma del sistema de pensiones con la que usted propone. Diego, por respeto a España y a su gente, yo no puedo decir llegó la hora o no llegó. Hay fuerzas políticas, hay una discusión contingente, partidista, en la cual, por supuesto, yo no puedo entrar, ni jamás entro en ningún país. Yo aquí no entro a ayudar ideas de un lado, del otro lado, o a personalidades de un lado o del otro lado. Por lo tanto, llegar la hora es algo que tiene una connotación política. Yo lo que sí creo es que el futuro, yo intento mirar hacia el futuro, intento mirar hacia España 5, 10, 15, 20 años, yo no la veo con el actual sistema de pensiones, porque esas pensiones, como usted lo ha dicho muy bien, han ido siendo recortadas de a poco, a través de cambios en los sistemas de cálculo, pero al final del día a los trabajadores se les está bajando las pensiones y la situación va a ser mucho peor dado el cambio demográfico. En Europa está sucediendo esto, algo inexplicable, de que las familias no quieren tener hijos. Yo creo que es muy hermoso tener hijos, me gustan los niños, tengo nietos, pero en fin, es una decisión personal. Y yo no creo que los gobiernos puedan cambiarlo con pequeños subsidios, porque es una decisión muy personal, muy íntima de la pareja. Entonces, si no hay hijos, hay que tener ahorro. Yo a veces he dicho, o tú tienes hijos, que era la antigua solución al tema de la vejez. Los hijos ayudaban a los padres y al final del día el sistema de reparto es eso, a través de un impuesto, en fin. O tú tienes euros en tu cuenta, o hijos o euros en tu cuenta. Y por lo tanto, la demografía, que es una tendencia europea que ninguno de nosotros puede cambiar, está apuntando a un futuro en que los sistemas de pensiones van a tener que estar basados en el ahorro y en la capitalización. Ahora, cuando llegue el momento, tienen que alinearse varios astros, ¿cierto? Tiene que haber gobiernos con coraje para hacer lo que es correcto, aunque sea difícil. Tienen que haber oposiciones que, aunque sean oposiciones, sepan comprender que si hay una buena idea del gobierno, ¿por qué no hacer un acuerdo para llevar juntos adelante cierta reforma y poder seguir discutiendo otro? Porque esa es la democracia y ese es el debate. Pero una reforma de esta envergadura, una reforma estructural como esta, por supuesto va a tener que concitar un acuerdo importante, pero ese acuerdo se concita con la explicación. Por eso es que yo creo en las ideas. Yo al final del día creo en el poder de las ideas, es que las ideas tienen consecuencias, las ideas expresadas de manera persistente una y mil veces, con amistad, con transparencia, con rigor intelectual, las ideas tienen poder y espero que sea lo antes posible, pero de cuando llegue el momento es algo que ustedes, los españoles, a través de su sistema, van a tener que decidir.
Bueno, pues de ideas y muchas van a aprender con este librito, Por una verdadera reforma de las pensiones, que publica Civismo. En Libertad Digital se va a encontrar una cobertura muy amplia de este premio Sociedad Civil que recibe José Piñera y de las ideas de José Piñera que desde hace años se llevan dando a conocer en España a través de esta casa. Muchas gracias, José, por la visita. Bienvenido, como siempre, a España. Enhorabuena otra vez por el premio de Civismo y muchas gracias a todos ustedes por habernos seguido en esta entrevista.